Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Capítulo 196, Torneo 6. Lindy se preguntó mientras regresaba a la fila de los discípulos participantes bajo los brillantes vítores de la audiencia. Ella llamó la atención de Ji-Ron cuando se cruzaron en el camino hacia las arenas. Quizás no sea sorprendente, dada su relación con Chuzón, que frunciera el ceño. Sixian señaló. Lindy dejó escapar un silencioso resoplido cuando se reincorporó a la línea, regresando a su posición entre Kai Renxian y Heo Xiulan, pensó. Sixian emitió un sonido reflexivo que resonó extrañamente dentro de su mente. Ella reflexionó. Ella no podía imaginar cómo debía ser vivir así. Sixian estuvo de acuerdo alegremente. Lindy tuvo la impresión de encogerse de hombros por parte del espíritu caprichoso. Pensó Lindy. Sixian admitió. Lindy suspiró y volvió su atención hacia afuera una vez más. Ella había sido dura en sus palabras hacia Chu, a propósito, pero tampoco había mentido. Lindy había visto su propio reflejo en el espejo argento y, a pesar de sus esfuerzos por hacerlo crecer, todavía tenía poco espacio suficiente para la simpatía en su corazón y ciertamente no para un enemigo declarado. En la arena, Ji-Ron se enfrentaba a An Fan. Un idiota, pero me ha apoyado, dijo Ji-Ron distraídamente, flexionando sus manos llenas de cicatrices y callos. Voy a tener que patear tu culo para eso, ¿sabes? An Fan no tuvo respuesta verbal por razones obvias, aunque el niño calvo arqueó una ceja ante la amenaza. TCH, lo olvidé. No voy a recibir ninguna charla basura de tu parte, ¿verdad? Ji-Ron reflexionó mientras las formaciones se afianzaban, comenzando la transformación de la arena en la de un escarpado acantilado en la ladera de una montaña. An Fan simplemente sonrió, trazando con un dedo la fea cicatriz que cruzaba su garganta. Sí, lo veo, respondió Ji-Ron, levantando una mano para rascar la cicatriz de quemadura que se extendía por su mejilla y cuello. No me impedirá romperte la mandíbula otra vez. An Fan se encogió de hombros mientras la arena se solidificaba completamente a su alrededor, dejando a los dos niños parados en lo alto de un acantilado alto y brumoso junto a un río que tronaba por el borde, ahogando cualquier discurso posterior. El trueno que marcó el inicio del partido sonó un momento después. Mientras Lindy observaba, el cuerpo de Ji-Ron crepitaba con energía celestial y sus extremidades se disolvieron en luz actínica. Cruzó la distancia entre él y An Fan en un abrir y cerrar de ojos, pareciendo casi materializarse en el aire con su puño ya golpeando la mandíbula del niño más alto, levantándolo del suelo con la fuerza del golpe. El viento chilló alrededor de An Fan, y él mismo desapareció con un estruendoso estruendo antes de reaparecer con un fuerte crujido sobre una gran roca situada en el centro del río, con su martillo ahora en una mano y una pequeña bolita brillante en la otra. An Fan arrojó el perdigón a la roca sobre la que se encontraba y una nube agitada de arena y polvo surgió a su paso. Lindy vio a Ji-Ron caer agachado, sus labios se movían en un discurso que ella no podía distinguir del todo por el rugido de la cascada. Lo que ella podía entender, sin embargo, era el intenso pico de y mientras presionaba dos dedos contra su frente y dibujaba un orbe crepitante de energía cegadoramente brillante. Disparó desde sus dedos extendidos en un rayo abrasador de energía en espiral, golpeando la nube. Luego, la viga se deformó, doblándose en ángulo recto para disparar hacia la izquierda y curvarse alrededor de una segunda roca en el otro lado del río, rompiendo el manto del ofuscador y haciendo que el An Fan previamente oculto se extendiera mientras la energía atravesaba su pecho y salía de su hombro, dejando un agujero humeante a su paso. Ji-Ron evitó fácilmente el martillo lanzado que se le acercó mientras An Fan se ponía de pie. Lindy cerró los ojos y, un momento después, su predicción silenciosa se hizo realidad cuando el sonido de un puño electrificado golpeando la carne llegó a sus oídos. El ganador del cuarto combate es Ji-Ron, por derecho de knockout, anunció el jefe de secta Yuan entre vítores mixtos de la audiencia. Su propio partido había sido el más largo hasta el momento en esta primera ronda de duelos eliminatorios, señaló Lindy.
Ella supuso que esta era la razón por la que la secta había organizado que la competencia de artesanía se llevara a cabo el mismo día. Los visitantes probablemente encontrarían esta primera ronda bastante corta. Cuando el jefe de la secta llamó a los siguientes dos combatientes, Lindy no pudo evitar sentir una punzada de lástima por el chico fornido y de cabello oscuro que había sido emparejado con Mason. Al igual que Eibokin, Wei Jin parecía un hombre marchando para encontrarse con el jefe. Si bien era muy consciente de cómo iría este partido, por cortesía hacia su amiga, mantuvo su atención centrada en la arena en lugar de reflexionar más. Mason permaneció de pie con los brazos sueltos a los costados, aparentemente sin vigilancia en su postura mientras observaba a su oponente. Por otro lado, Lindy pudo ver el débil temblor en las manos de Wei Jin mientras las abrazaba frente a su pecho y se inclinaba respetuosamente. Que tengamos un partido honorable, señorita Bai, dijo con cuidado, manteniendo los ojos bajos mientras la arena vacilaba y se reformaba. Para sorpresa de Lindy, Mason realmente se dignó a responder. Como dices, ella respondió con frialdad, dando de alguna manera la impresión de menospreciar al niño mayor a pesar de su mayor altura. No eres mi enemigo, por eso me esforzaré por no infligir un dolor indebido. Su oponente se enderezó, luciendo como si hubiera mordido algo desagradable, pero de todos modos mantuvo sus manos juntas por un momento más. Te agradece tu consideración, dijo, tragando abundantemente. El terreno había terminado de tomar forma durante el intercambio, dejando a los dos cultivadores parados en pequeñas islas de tierra que sobresalían de las ondulantes aguas marrones. Las costas estaban cubiertas de juncos y otras plantas similares, y aquí y allá, árboles retorcidos se elevaban de la niebla que se aferraba al suelo y al agua, con sus ramas colgando pesadas y bajas. En el momento en que sonó el trueno que indicaba el inicio del partido, las aguas oscuras comenzaron a gotear por la espalda de Mason, condensándose por el aire húmedo, y las sinuosas espirales esmeralda de Kui comenzaron a formarse, enrollándose alrededor de los pies de Mason. Al mismo tiempo, un largo bastón de madera cubierto de bronce se formó en las manos de su oponente, y el niño se giró. Sus botas se hundieron profundamente en la tierra húmeda mientras se preparaba para saltar lejos de su isla de partida y de su oponente. Correr es inútil. La voz tranquila de Mason sonó como una campana de cristal transparente y un fuego dorado pálido floreció en sus ojos. Esa fue una señal segura, según la experiencia de Lindy, de que Mason estaba poniendo un esfuerzo activo en su aura de terror. Lindy hizo una mueca de lástima cuando las extremidades del niño se pusieron rígidas y sus ojos se abrieron, dejándolo tropezar y tumbarse en el barro, sin que la técnica de movimiento que había comenzado a activar saliera. La zancada fluida de Mason la llevó a las aguas turbias, y su paso dejó solo tenues ondas ya que la superficie del agua la sostenía tan fácilmente como el suelo, mientras que a su lado, Kui se deslizó silenciosamente debajo de la superficie fangosa. Cuando el manto abisal de Mason adquirió toda su forma, su rostro quedó ensombrecido, visible solo por el brillo de sus ojos. Wei Jin se puso de pie, agarró su arma y giró para enfrentar su perdición que se acercaba. Dejó caer la culata de su bastón al suelo fangoso con un golpe. La tierra retumbó y se elevó, una barricada de tierra compacta de 1 metro de espesor se elevó al doble de la altura de un hombre en un instante, pero luego, gritó cuando una cabeza serpentina brotó de las aguas a sus pies. Kui golpeó en un desenfoque increíblemente rápido para hundir sus colmillos a través del el cuero y la carne por igual antes de desaparecer nuevamente en las aguas tan rápido como había aparecido. Mientras su bastón caía de dedos y nervios, vio a Mason deslizar su mano horizontalmente por el aire con un solo y rápido movimiento. A su paso, las aguas subieron en una ola pronunciada, atravesando el muro elevado y permitiéndole caminar con gracia entre los escombros fangosos para mantenerse a poca distancia de su oponente. Wei Jin luchaba por levantarse de sus rodillas, pero incluso con sus gruesos pantalones y botas, Lindy podía notar que su pierna estaba hinchada a un grado preocupante, y la sangre que lloraba por los agujeros dejados por los colmillos de Kui estaba marcada con motas negras verdosas. ¿Te rindes? Mason le pidió mientras se movía que se parara sobre él, con su mano vacía extendida hacia su mejilla y chispas de venenoso bailando alrededor de las yemas de sus dedos. Me rindo, el niño se ahogó. La primera ronda de este año fue realmente injusto, pensó Lindy mientras el jefe de la secta anunciaba a Mason como el ganador en un contexto de cautelosa aprobación irradiada por la audiencia.
Ella le ofreció a Mason una pequeña sonrisa cuando la niña regresó, y la otra niña llamó su atención por un momento antes de mirar a Kai Renxian a su lado y ofrecerle un pequeño gesto de asentimiento. Mantener las apariencias puede resultar bastante molesto. Lindy contuvo el pequeño suspiro que deseaba escapar de ella mientras su amiga ocupaba su lugar en el lado opuesto de su señor en la fila que se reducía rápidamente. Lindy observó con poco interés cómo comenzaba el siguiente partido. Los dos participantes que se enfrentaron fueron Kang Xiao y otro de los pobres segundos reinos sacrificiales. A ella no le preocupaba el otro chico como oponente. No solo estaba en el grupo opuesto, sino que también se enfrentaría a Bai Meisen a continuación. Mientras Lindy escuchaba el diálogo de los dos, se dio cuenta de que Kang le iba a dar cara al otro chico. De su conversación, parecía que el segundo reino había sido uno de los subordinados de Kang. Lindy no podía recordar el rostro de este discípulo. Dada su falta de interés en esta pelea, Lindy centró su atención en Zengyi, quien prácticamente vibraba de felicidad al ganar su primera pelea. Elogiar a su hermano pequeño por luchar contra un oponente del tercer reino fue más importante y más entretenido. Lindy sintonizaba el partido de vez en cuando. El otro niño también era portador de lanzas, y Kang Xiao había decidido enfrentarse al otro niño en un duelo de pura habilidad con las lanzas, sin mostrar nada nuevo. Por más aburrido que fuera el partido para ella, parecía que al menos el público disfrutó de poder ver un partido un poco más largo esta vez. Sin embargo, al final, el duelo llegó a su resultado obvio, con la punta de lanza de Kang apoyada contra la garganta del otro niño. En el siguiente partido, por otro lado, Lindy tenía la intención de prestarle toda su atención. Como se llamaba el nombre de Heo Xiulan, ella le dio a su amiga una sonrisa alentadora, a la que la otra niña regresó con una sonrisa segura detrás de su velo. Heo Xiulan marchó por el camino junto a su oponente con la cabeza en alto, tan altiva y segura como el día que Lindy la conoció. Llevaba un vestido de una sola capa de seda roja oscura bordado con llamas parpadeantes que se aferraban de manera bastante escandalosa a su figura. El guante rojo que llevaba desde principios de año había desaparecido, sustituido por un fino guante dorado tan bien articulado que las placas parecían casi una segunda piel. Wen Ai, por otro lado, mantuvo una expresión más recatada y sus pasos fluyeron con gracia a lo largo del camino. La niña prácticamente tenía un ramo entero de flores tejidas en su cabello, y las coloridas flores se balanceaban con cada paso como los pendientes de rubí colgantes que se usaban debajo. A diferencia de Xiulan, su vestido tenía muchas capas, enterrando a la niña más pequeña en una nube de seda flotante y encaje que parecía bastante buena para enmascarar los movimientos de sus extremidades. Además, a diferencia de Xiulan, ella estaba completamente en el tercer reino. Cuando las dos llegaron a la arena y ocuparon sus lugares, ambas chicas se inclinaron cortésmente una ante la otra en un unísono casi perfecto. «Espero que podamos tener un buen partido», dijo Wen Ai con su voz tranquila y musical. «Esa también es mi esperanza». Xiulan estuvo de acuerdo fácilmente. «Permítame ofrecerle mis condolencias por su avance incompleto, hermana de la secta», dijo Wen Ai. «Debe haber sido una terrible decepción después de tus sacrificios». Los ojos de Xiulan se entrecerraron ligeramente ante la luz que se desvanecía de la arena cambiante y se encendieron chispas en sus ojos de color marrón oscuro. «Gracias, hermana de la secta», dijo dulcemente. «Permíteme felicitarte por ti mismo. Solo 2 años de esfuerzo para lograr tal resultado son ciertamente impresionantes». «Gracias por tu reconocimiento», respondió la otra niña, con la voz relajada mientras el cielo se oscurecía sobre ellos y la piedra áspera reemplazaba la arena de azulejos bajo sus pies. «Por supuesto, me esforzaré por no empeorar tu desfiguración en el próximo partido. También me disculparé de antemano por cualquier daño que sufras, hermana de la secta». Lindy reconoció la mirada en los ojos de Xiulan lo suficientemente bien como para saber exactamente qué tipo de sonrisa aguda se escondía debajo de su velo. Su arena terminó de tomar forma cuando las chicas guardaron silencio, dejándolas a las dos paradas en una pequeña isla rocosa en medio de una gran extensión de agua. Las olas de capa blanca se elevaban y se estrellaban contra los escarpados acantilados pedregosos que formaban la isla, y en lo alto, las nubes de tormenta retumbaban con lluvia inédita. Sonó el trueno inicial. Forja del destino. Capítulo 197, Torneo 7.
Xiolan adoptó la postura de lucha de su estilo familiar y extendió su pierna sobre la piedra húmeda, con el dobladillo de su vestido ensanchándose para revelar las botas hasta la rodilla que llevaba debajo. Desde su extremidad azotada, estalló una ola de llamas de color blanco azulado que recorrió la distancia intermedia hacia Wen-Ai. Un par de abanicos aparecieron en las manos de Wen-Ai y se abrieron de golpe, dejando al descubierto las correas de seda sobre las que estaban pintadas vistas de nubes flotantes y lagos de un azul claro. El abanico pintado de nubes se apagó y el viento aulló, dispersando las rugientes llamas. La chica más baja avanzó, bailando con gracia entre las chispas que caían mientras su segundo abanico se movía y su forma se difuminaba, dividiéndose en 3 imágenes separadas que rápidamente se distanciaban una de la otra. Mientras Xiolan volvía a adoptar una postura cautelosa, las brasas ardían en su cabello trenzado y las chispas crepitaban en sus ojos, su mano estaba golpeada y 2 dedos extendidos. De sus puntas brotó una línea abrasadora de llama casi líquida, no más espesa que un pincel de tinta. La línea ardiente clavó la imagen más a la izquierda de Wen-Ai y la atravesó, dejando un agujero humeante en la construcción antes de que colapsara. Xiolan se vio obligada a agacharse y el borde del abanico de la imagen más a la derecha atravesó el aire donde había estado su cabeza. La empujaron aún más mientras la otra chica llevaba el segundo ventilador, bloqueando apresuradamente el golpe con su nuevo guante, una lluvia de chispas y Uni que chocaba estallando donde la seda y el metal se encontraban. El aire húmedo aulló y Xiolan fue arrojado hacia el cielo, transportado por un embudo de viento ascendente generado por la danza giratoria de la imagen central. Lindy vio cómo la expresión de su amiga se convertía en un gruñido cuando un viento cortante le arrancó el velo y marcó una línea sangrienta en su mejilla. Heridas similares aparecieron en el resto de su cuerpo. La telaraña de cicatrices que estropeaba el rostro de su amiga ardía y el aura de Xiolan aumentaba en potencia. La sangre que fluía de los cortes esparcidos por su cuerpo se incendió y salió humo de su brazo vendado mientras lanzaba sus manos hacia afuera y soltaba un fuerte grito de batalla. Lindy hizo una mueca ante la explosión de calor y luz que siguió, obligada a cerrar los ojos para evitar quedar ciega. Cuando los abrió a continuación, Wen-Ai se estaba retirando, sus mangas anchas se quemaron y desprendieron volutas de humo negro que lamían sus antebrazos. Sus imágenes duplicadas no se encontraron por ningún lado. La piedra de la isla brillaba de color rojo cereza con calor en un amplio círculo debajo de la posición de Xiolan, y cerca del centro, la roca burbujeaba y corría como cera. La propia Xiolan había sido lanzada más alto en el aire por la fuerza de su explosión. Su cabello, que antes estaba bien cuidado, ahora volaba libremente en un abanico detrás de su cabeza, con los flecos en llamas. Sobre ella flotaba una pequeña figura hecha enteramente de llamas danzantes, proyectando sus rasgos en sombra ante la luz parpadeante y hambrienta. Mientras Wen-Ai se retiraba de la piedra sobrecalentada y encontraba su suelo, una luz suave y ondulante que comenzaba a irradiar desde su forma de baile, Xiolan giró en el aire para enfrentar a su enemigo, el guante que llevaba ensanchado con personajes ardientes. Un látigo de profunda llama carmesí se encendió y cobró vida en sus garras, y se le escaparon 9 latigazos. Wen-Ai saltó hacia atrás, el aire se onduló y se desdibujó a su alrededor. El primer y el segundo latigazo se esfumaron mientras intentaban atravesar el aura húmeda que rodeaba a la niña. El tercero y el cuarto lograron pasar, levantando chispas mientras cortaban las rocas a los pies de Wen-Ai, evitadas por movimientos elegantes pero cada vez más desesperados. El quinto y el sexto fueron detenidos por ventiladores giratorios, derribados para enrollarse inútilmente en el aire, mientras que el séptimo y el octavo incineraron un par de flores que decoraban el cabello de Wen-Ai. El noveno, sin embargo, se enrolló alrededor de la muñeca de Wen-Ai y quemó Eli para chisporrotear contra la carne expuesta. Lindy vio a Xiolan sonreír mientras sus hombros se tensaban y apretaba el látigo de fuego. El hada ardiente que estaba encima de ella se rió, con un sonido como de maleza ardiendo, y arrojó sus brazos parpadeantes al mismo tiempo que el látigo de Xiolan se tensaba. La hada liberó un pulso de aire caliente ardiente y el arma de su amiga se encogió rápidamente, arrastrándola por el aire hacia su enemigo. Abajo, los ojos de Wen-Ai estaban muy abiertos por el dolor, pero la niña mayor apretó los dientes y su expresión se retorció de furia en lugar de impotencia. Wen-Ai levantó su mano libre y el aire ante ella comenzó a brillar con la forma de una bestia materializándose. Ya era demasiado tarde para que Xiolan se detuviera, lanzándose por el aire tal como estaba.
Su brazo herido se extendió y el plasma crepitante de una lanza radiante inédita ardía entre sus dedos. Xiulan chocó con la bestia espiritual de Wen Ai, levantando una nube de humo y polvo. Lindy sintió que se le apretaba la garganta de preocupación por su amiga. Entre las dos niñas se alzaba una figura de un cuento de hadas. Un enorme humanoide de piel azul vestido solo con un taparrabos de piel de tigre, con un rostro horrible y parecido al de un simio, con colmillos salientes y cejas gruesas que proyectaban sus ojos en sombra. La cosa debía tener casi 4 metros de altura. El brazo de Xiulan estaba enterrado hasta el codo en el pecho, con un agujero ardiente en la parte baja de la espalda que marcaba la herida de salida de la lanza radiante. Lindy esperaba que la herida derrotara a la criatura, pero la bestia simplemente dejó escapar un bramido enfurecido. La gran fuerza del sonido arrastró el polvo y el humo que quedaban en el aire y se apoderó de Xiulan y la estrelló contra el suelo. Lindy apretó los puños cuando vio sangre escapar de los labios de Xiulan y el rostro de Wen Ai se iluminó con una sonrisa cruel. Entonces un cometa de fuego que gritaba se estrelló contra el horrible rostro del ogro. El ogro soltó otro bramido, golpeando el fuego zumbante que ahora asaltaba sus ojos, nariz y oídos, tropezando con la forma boca abajo de Xiulan. Xiulan aprovechó la distracción del ogro para recuperarse, poniéndose de pie con un movimiento rápido que desmentía el desplazamiento poco saludable de los huesos debajo de su piel. Ella no se doblegó, sus ojos ardían de determinación. Su enemigo no había estado inactivo. El discípulo mayor inmediatamente la atacó, con 2 abanicos que cortaban el aire y traían consigo vientos huracanados y aire ondulante que retorcían la percepción. A su amiga le aparecieron nuevas heridas, un corte en el hombro derecho, una rodilla levantada que le golpeó el estómago y un pisotón brutal en un delicado zapato de tacón que probablemente le rompió al menos algunos dedos. Xiulan lo enfrentó, revirtiendo su retirada combativa. Su mano demacrada salió para agarrar la muñeca herida de Wen Ai. Xiulan inhaló profundamente, sin tener en cuenta el crujido de las costillas tensas y rotas. 3 lenguas de llamas estallaron a través de los vendajes selladores de su brazo arruinado, y Xiulan exhaló. De sus labios brotaban llamas, brillantes como campanillas azules y con un núcleo blanco incandescente. Wen Ai gritó de dolor mientras el arroyo hambriento la invadía, devorando vorazmente a Li que buscaba bloquear su contacto. La figura ardiente que se tambaleó y cayó de rodillas apenas se parecía a la elegante chica que había entrado al ring. Las flores del cabello de Wen Ai habían sido incineradas, horribles quemaduras que se extendían a lo largo del brazo que había sido levantado para defender su rostro, y el fantástico vestido había quedado reducido a jirones aferrados a un traje sorprendentemente práctico de armadura de tela adornada con formaciones. Xiulan estaba igualmente encorvada, respirando corta y bruscamente mientras intentaba recuperarse del esfuerzo de su anterior aliento de fuego. Antes de que pudiera aprovechar la desorientación de Wen Ai, la bestia espiritual de Wen Ai pisoteó a las niñas, después de haber terminado de atrapar y aplastar al hada parpadeante de Xiulan contra el suelo antes de pisotear con fuerza a la cosita. Lindy estaba contento de que las peleas tuvieran lugar dentro de las formaciones del Elder Jiao. Tenía suficiente experiencia para saber que la letalidad en esos ámbitos estaba bajo su control. Xiulan se enderezó, un chorrito de sangre chisporroteante goteaba de la comisura de su boca mientras el bruto la atacaba, y sus puños oscilantes no lograban golpearla ni siquiera en su estado herido. Sin embargo, por peligroso que fuera, se negó a prestarle toda su atención al ogro y solo tenía ojos para su oponente en recuperación. Después de un golpe, se deslizó debajo del bruto y se cortó su propia extremidad en el aire. El cielo gritó cuando un rayo de luz brillante cayó del cielo para golpear a la otra niña, incluso cuando la bestia giró y le golpeó la espalda con un pie. La fuerza de la patada del ogro hizo que Xiulan cayera sobre el suelo rocoso, deteniéndose justo antes de caer en las agitadas aguas que rodeaban la isla. Sin embargo, eso no ayudó a su maestro. Wen Ai levantó el único ventilador que le quedaba y la iluminación se encendió al encontrarse con el talismán de seda y el aura vacilante de Wen Ai. El ondulante que había envuelto a Wen Ai fracasó. Con un sonido como el de un cristal roto, el rayo atravesó su ventilador y le cayó en la mano, y Wen Ai gritó. Xiulan luchó por ponerse de pie para enfrentar la rugiente carga de la bestia espiritual, pero la arena ya se estaba desvaneciendo. El ganador del 7º partido es Heu Xiulan, por derecho de knockout, anunció el jefe de secta Yuan entre los vítores de la multitud. Lindy notó que Xiulan, con el rostro triunfante y el puño levantado,
también se estaba desvaneciendo en la niebla de las formaciones que desaparecían. Ella supuso que eso tenía sentido dada la magnitud de las heridas de Siulan. Lindy dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Siulan lo había logrado, quizás por los pelos, pero no podría haber estado más contenta por su amiga. Lindy miró y se encontró con los ojos de Kai Renxian. Su señor fue el último en levantarse. Sin embargo, en este partido no hubo prácticamente ninguna tensión. El oponente de Kai Renxian, Suai, tenía cierto parecido con Kang Xiao y Lu Feng. Alto, delgado y guapo, Suai vestía una armadura pulida que parecía adecuada para un desfile. Mientras ocupaban sus lugares en la arena, Suai hizo una reverencia baja. «Es un honor, mi señora, enfrentarse a su espada», murmuró. Pensar que podría estar en la misma arena que el heredero de quien derribó al maldito Ui. La expresión de Kai Renxian se mantuvo incluso cuando el aire comenzó a distorsionarse, transformando su entorno. Los Sudeciendmen merecen sus honores. Tu padre se ha ganado con creces su puesto como oficial del regimiento White Plum. Suai sonrió mientras se formaba bajo sus pies un pico de montaña frío y azotado por el viento. Que su gracia recuerde el nombre de un humilde sargento es todo el honor que necesitamos. Aunque, si se me permite hacer una petición. Puedes, dijo Kai Renxian. El aire alrededor de su mano derecha brillaba y apareció su hoja enfundada. Suai se enderezó y finalmente encontró sus ojos. Este no tiene pretensiones, así que por favor, permita que este soldado reciba todo el peso de la espada de su gracia. Lindy notó la forma sutil en que los labios de Kai Renxian se adelgazaban, la más leve muestra de frustración. Como desees. La señal de salida sonó a todo volumen. Un sable ardía como un sol incoloro. El rugido de la roca desmoronada ahogó el sonido del metal desgarrado mientras todo el acantilado cedía. El partido terminó. Te pediré que me atiendas antes del atardecer, dijo Kai Renxian en voz baja mientras salían del recinto del torneo, mientras los otros discípulos ganadores se dispersaban para ocuparse de sus propios asuntos. Para la reunión de la duquesa, ¿verdad? Lindy preguntó, caminando justo detrás de ella a un ritmo cuidadoso. Sí, Kai Renxian estuvo de acuerdo. Además, considera qué recursos te gustaría tener preparados para tu próximo partido de mañana. Lindy levantó una ceja sorprendido. Pensé que no recibiría tanta ayuda. Su señor le devolvió la mirada a Lindy. Mi sabia madre ha decidido no interferir, pero yo conservo los últimos recursos que me fueron concedidos para mi tiempo en la secta exterior. Ya veo, respondió Lindy. ¿Puedo preguntar qué tipo de presupuesto debería considerar? Cualquier cosa que desees que esté disponible dentro de los mercados de la secta. Mamá me ha prohibido hacer órdenes externas, dijo Kai. En cualquier caso, el resto de tu tarde es tuya para hacer lo que quieras. Gracias por su generosidad, Lady Kai. Lindy ya estaba considerando su stock actual de medicamentos y herramientas cuando se separaron. Dejando esos pensamientos en el fondo de su mente por el momento, Lindy se dirigió hacia la plaza de entrada central. No había visto a Li Sujin desde el comienzo de la semana del torneo y tenía curiosidad por ver cómo estaba la niña. Forja del Destino. Capítulo 198, Torneo 8. Cuando llegó a la plaza principal, la encontró bastante concurrida. Muchos de los visitantes de la secta se dirigían hacia el salón principal a un ritmo informal, enfrascados en conversaciones con otros visitantes. Las puertas del salón se abrieron de golpe y dentro, Lindy encontró a los asistentes y asesores de la secta con toda su fuerza, brindando orientación y servicio a los padres y familiares visitantes. Lindy se abrió paso silenciosamente entre la multitud, manteniendo su ritmo tranquilo para evitar ofender a cualquiera de los cultivadores mayores presentes. Un cartel colocado en la bolsa de trabajo de la secta la señalaba hacia la sala de conferencias en la que se llevaría a cabo el juicio para el concurso de artesanía. En privado, Lindy se preguntó cómo tanta gente iba a caber en una de esas salas y aún así encajar con los competidores. Se sintió un poco tonta por pensar que cuando entró y encontró la habitación en la que había pasado tanto tiempo aprendiendo los conceptos básicos del Elder Su, se transformó por completo. La sala de conferencias se había ampliado varias veces de una manera que era imposible dadas las dimensiones exteriores del edificio.
Los asientos escalonados donde estaban sentados los estudiantes permanecieron, pero los bancos y escritorios de madera lisos fueron reemplazados por asientos más cómodos. El foso desde donde el Elderso había dado conferencias anteriormente ahora estaba dividido en numerosas secciones para los competidores que participaban en la competencia de artesanía. Los discípulos estaban ocupados dando los toques finales a exhibiciones que contenían diversas obras de talismán o medicina. Lindy vio el cabello azul claro de Li Sujin hacia la esquina derecha, preocupándose por una mesa que sostenía un largo pastillero plateado y una especie de extraño talismán de hueso plano. Ella miró a la niña a los ojos y su amiga le devolvió la sonrisa nerviosa. Mirando al resto de los competidores, vio a Fu Xian con una serie de espejos de varios tamaños, a Swansea de pie en medio de 3 discos de terracota, dando vueltas perezosamente a su alrededor, y a Yan Rensu con una serie de frascos llenos de líquido de colores extraños. Incluso vio al amigo y proveedor de Su Ling, el chico regordete cuyo nombre se le escapó en ese momento. Con el rabillo del ojo, Lindy vislumbró una cola negra y esponjosa a través de un hueco entre la multitud. Su Ling estaba sentado en la esquina más a la derecha del área de espectadores, mirando a la multitud con irritación y nerviosismo. Lindy sonrió para sí misma y se dirigió hacia allí. Su Ling la vio cuando se acercó y vio un destello de alivio en los ojos de la niña. Obviamente Su Ling había puesto bastante esfuerzo en limpiar. Su enmarañado mechón de cabello había sido peinado en rizos ondulados que colgaban cuidadosamente hasta sus hombros, y su ropa estaba libre de las raspaduras y la suciedad que generalmente los marcaban. Sin embargo, Lindy todavía podía ver la forma en que sus orejas puntiagudas se contraían con nervios mal disimulados. Las puntas peludas de sus orejas estaban constantemente en movimiento como si buscaran una amenaza. Buenas tardes, Su Ling. Lindy la saludó mientras se acercaba. ¿Te importaría si tomo este asiento? Su Ling hizo una pausa en el proceso de saludarla, frunciendo el ceño por un momento antes de comprender. Bien. Buenas tardes, respondió bruscamente, tratando de mantener sus palabras educadas. No me importa en absoluto, estás aquí para ver a Li Sujin, supongo. Yo soy. Estoy seguro de que Li Sujin estará entre los ganadores, anunció Lindy casualmente mientras se sentaba junto a la niña zorro. La hermana mayor Bao no habría dedicado tanto tiempo a ella si no tuviera talento, añadió sin problemas, principalmente para beneficio de las personas que la habían mirado cuando se sentó con Su Ling. Su Ling frunció los labios y miró a Lindy antes de asentir levemente. Sí, Li Sujin es una chica inteligente, estuvo de acuerdo. ¿Cómo estás? Lindy preguntó más en voz baja. Pareces un poco fuera de lugar. Su Ling contuvo una carcajada. Supongo. Las multitudes simplemente no son lo mío. También ha habido algunos individuos groseros por ahí, dijo, sin mirar a nadie en particular. A veces era difícil recordar, dada la compañía que solía tener, que personas como Su Ling no eran las más queridas. Lindy nunca había entendido bien cómo funcionaba el prejuicio contra los de sangre espiritual, ya que muchas familias antiguas y prestigiosas eran iguales. De lo poco que había aprendido sobre el tema al estudiar derecho con Kai Renxiang, tenía que ver con un edicto de uno de los primeros emperadores Mu. Se trataba de preservar el carácter imperial. Lo que sea que eso signifique. Eso es desafortunado, reconoció Lindy. Estoy seguro de que fue algo pasajero. Correcto, dijo Su Ling, con una sonrisa ligeramente amarga que dejaba al descubierto algunos dientes afilados. ¿Estuviste ocupado ayer entonces? Yo era. Quería asegurarme de que mi oponente Zenu no se sintiera menospreciado por nuestro partido, admitió. Apuesto a que sí. Su Ling la miró con picardía. Parecía un caballero bastante bueno. Lindy cambió de tema, controlando su expresión. ¿Estabas viendo las preliminares entonces? Estaba, dijo Su Ling, dejando ir amablemente al otro sujeto. Eres bastante aterrador, ¿sabes? Me temo que no sé de qué estás hablando, dijo Lindy con una sonrisa simplista. ¿Cómo fueron los preliminares de elaboración? Su Ling tarareó pensativamente, tamborileando sus garras romas sobre la superficie pulida del escritorio frente a ella. Fue bastante interesante. Primero, hubo un examen escrito cronometrado con unos cientos de preguntas, dijo Su Ling, y el temblor de sus oídos finalmente se calmó. Lindy hizo una mueca.
Eso sonó muy desagradable. ¿Forma corta o larga? Ella preguntó morbosamente. Aproximadamente mitad y mitad por lo que vi, respondió su amiga, sacudiendo la cabeza divertida. A los que terminaron a tiempo se les entregó un cofre lleno de reactivos para evaluar y organizar según sus usos. También con un límite de tiempo, por supuesto, Lindy adivinó irónicamente. Sí, confirmó Su Ling. La parte final fue utilizar los reactivos proporcionados para crear un producto, lo cual fue más divertido de ver. Una vez que todos terminaron, los mayores sumaron los puntajes de las 3 rondas. Los 20 máximos goleadores llegaron a esta ronda. ¿Cuál era el rango de Li Sujin? Preguntó Lindy, echando una mirada al resto de la habitación. Los asientos se estaban llenando, por lo que la competición probablemente comenzaría pronto. Quinto, Su Ling respondió con un toque de orgullo antes de mirar a Lindy. Casi lo olvido, ¿ganaste tu partido de hoy? Impecablemente, dijo Lindy con una sonrisa. Aunque probablemente deberíamos calmarnos, dijo, señalando el cambio en la atmósfera de las habitaciones a medida que una figura familiar se materializaba al frente del área de competidores. Su Ling siguió su mirada y asintió, apoyándose contra el respaldo acolchado de su asiento. Lindy sintió una extraña onda en el aire que rodeaba el pozo donde se estaban preparando los competidores. Su visión cambió y mejoró, como si estuviera sentada en las primeras filas en lugar de en las últimas. El Elder Su se paró frente a los discípulos que competían, frente a la audiencia. La anciana parecía muy parecida, una mujer mayor, serena, con cabello canoso pero rostro sin líneas. Llevaba un sencillo vestido de 3 capas de color verde oscuro marcado con bordados que representaban una tracería de enredaderas frondosas. Bienvenidos, honrados visitantes y discípulos observadores por igual, dijo la mujer mayor con claridad. Antes de ti están los artesanos y médicos más brillantes de la secta exterior. Había un toque de orgullo en su voz mientras permitía que su mirada se moviera a lo largo de las líneas de los asientos. Donde nuestros discípulos con mayor inclinación marcial forman la espada que defiende al imperio, son estos hombres y mujeres jóvenes quienes forman el mango que permite que esa espada se maneje de manera efectiva. Humildemente les solicito que permanezcan en silencio durante las presentaciones para expresar respeto por sus esfuerzos. Se asignará tiempo para preguntas y reuniones una vez finalizado el examen. Las palabras del Elder Su fueron recibidas con un agradable silencio. Los discípulos difícilmente la contradecirían y parecía que esta petición ya era conocida y esperada por los adultos en la sala. Después de un momento de silencio, el Elder Su hizo una reverencia superficial al público y giró sobre su talón para enfrentarse a los competidores. Disciple Rank 20, Swin, ¿prepara tu presentación? Lindy se reclinó en su asiento mientras el piso de madera del pozo se movía y giraba, trayendo a una chica vagamente familiar al frente. Si empezaban a los 20 años, tenía algo de tiempo antes de que surgiera la presentación de su amiga. Si bien sabía que sería de mala educación no prestar atención, no podía decir con razón que el examen real le interesaba mucho. Después de todo, los competidores difícilmente iban a mostrar el trabajo de formación real involucrado para que ella lo copiara. No es que ella realmente pudiera. Las formaciones avanzadas requerían personalización tanto como el cultivo. No era tan sencillo como copiar la obra de un maestro para reproducir algo grandioso, o eso entendía ella. Así, mientras los discípulos presentaban sus proyectos de fin de año, una amplia variedad de medicinas y talismanes, Lindy mantuvo una actitud educada mientras sus pensamientos vagaban. Una vez que terminaba aquí, visitaba Siulan y la felicitaba. Después de eso, ¿tendría tiempo de pasar por la casa de su madre en el pueblo? Ella supuso que dependería de cuánto tiempo durara este examen. De lo contrario, tendría que enviarle una nota a mamá y darle la buena noticia después de la fiesta de esta noche. Mientras consideraba su apretada agenda, el examen continuó, pasando una presentación tras otra. El Elder Su se mantuvo neutral en todo momento, sin mostrar aprobación ni desaprobación hacia los nerviosos discípulos. Miró a Su Ling mientras la otra chica se inclinaba hacia adelante y luego hacia abajo hacia los competidores. Parecía que el otro amigo de Su Ling estaba despierto. El chico regordete se ponía poético sobre su proyecto. Los libros gruesos y emparejados no eran llamativos, pero aparentemente estaban vinculados y seguirían siéndolo incluso a una distancia significativa.
El discurso sobre sus beneficios no le pareció tan impresionante, pero estaba bastante segura de que el libro de Derecho Fiscal Imperial de Kai Renxian pesaba alrededor de 50 kilogramos de papel, madera y cuero. Entonces, tal vez una creación que registrara transacciones y finanzas y calculara automáticamente impuestos y tarifas sería realmente bastante útil. Lindy se preguntó quién haría la puntuación real. El Elder Jiao era el jefe del departamento de Talismán, por lo que presumiblemente estaba al acecho en algún lugar, y el Elder Su obviamente estaría involucrado. Tal vez los otros jueces serían el jefe de la secta o el anciano Jing. Pero ni siquiera sabía si los jueces anunciarían los resultados inmediatamente. Una competición como esta probablemente era difícil de juzgar en comparación con el resultado relativamente sencillo de una serie de peleas. Lindy encontró un ceño fruncido en sus labios cuando llegó el turno de Fu Xian como el sexto discípulo clasificado. Su relación con el niño mayor era complicada. Ella no lo veía como un enemigo, pero tampoco podía verlo como un amigo. Ella estaba contenta de que Li Sujin lo hubiera vencido. El proyecto de Fu Xian era un conjunto de comunicaciones. Conjuntos de espejos conectados de distintos tamaños permitirían a dos personas conversar largas distancias e incluso grabar mensajes cortos, entre otras funciones. Muy pronto llegó el turno de Li Sujin, y aunque su amiga parecía un poco pálida cuando la llevaron ante el Elder Su, ella todavía estaba confiada al lado de su proyecto. Discípulo de rango 5, Li Sujin, el Elder Su saludó cuando el suelo dejó de moverse. ¿Juras que tu proyecto es tu propio trabajo?, ella preguntó. Ella había pedido eso a todos los discípulos hasta ahora. Sí, lo hago, respondió Li Sujin, con la cabeza inclinada en señal de respeto. La anciana hizo un pequeño gesto de reconocimiento, como lo había hecho siempre antes. Entonces levanta la cabeza y presenta tu trabajo. Muchas gracias, Elder Su, respondió Li Sujin, respirando profundamente para estabilizarse. Se giró hacia la mesa a su lado y recogió con cuidado un pastillero plateado. Abrió el pestillo con el pulgar y abrió la caja, y una tenue niebla plateada se filtró, formando extraños patrones geométricos en el aire a medida que se disolvía. Dentro del estuche había 3 pastillas del tamaño de un pulgar, cada una brillando bajo la luz de la habitación. No se parecían más que a bolas de plata líquida. Mi proyecto consta de 2 partes. Primero están estas pastillas, a las que he llamado Argent Web Pills. Li Sujin tragó entonces, mirando al Elder Su. Espero que el nombre no sea presuntuoso. Ya veremos, dijo el Elder Su sin comprometerse, sus ojos se centraron en la medicina en las manos de Li Sujin. Li Sujin esperó un momento para asegurarse de que el anciano no continuara hablando. Los ingredientes principales son el líquido que se encuentra en la base de Argent Pens de la montaña y el núcleo espiritual de Moon's a White Condor, continuó, ganando confianza lentamente mientras hablaba. Dejó el estuche en el suelo, sacó una pastilla de su lugar de descanso y se la colocó en la boca, deteniendo el habla el tiempo suficiente para tragarla. Una vez tomada, la píldora distribuye sus energías medicinales por los 108 meridianos primarios del usuario. Con esta potencia, solo afecta a los 54 menores. Li Sujin luego agarró el mango envuelto en cuero de algún que otro instrumento de hueso que presumiblemente era la segunda parte de su proyecto. Mirando de cerca, Lindy notó que no era hueso sino una especie de quitina blanca, y el extremo más ancho estaba envuelto firmemente en una gruesa capa de seda de araña. Entrecerrando los ojos, pudo ver que había un agujero tallado en la quitina debajo de la seda, que contenía varios bultos del tamaño de mármol. Las energías medicinales se adhieren a las impurezas que llenan los meridianos sin abrir, si se dejan solas. Eventualmente causarán hinchazón dolorosa y lesiones menores en todo el cuerpo, dijo Li Sujin con total naturalidad, sacudiendo cuidadosamente la manga hacia atrás para exponer su pálido antebrazo. Sin embargo, al aplicar el devorador de impurezas a la parte apropiada del cuerpo, dijo, presionando el extremo envuelto en seda del dispositivo contra su propio brazo y apretando sus dientes. El talismán aplicará una atracción significativa a las energías medicinales, no solo poniendo la gran mayoría en el canal deseado, sino también. Sujin hizo una mueca y movió lentamente el dispositivo hacia arriba y hacia abajo por su brazo desde el codo hasta la muñeca. Con algunas molestias menores, extraerá gran parte de las impurezas del canal a través de los poros. Ya veo, dijo el Elder Su, con los ojos siguiendo el movimiento del talismán. ¿Exactamente cuánto dirías?
Era aproximadamente el 50%, respondió Li Sujin, perdiendo brevemente su tono confiado cuando finalmente bajó el brazo. Los bultos redondos debajo de la seda eran ahora más oscuros y visibles, y la seda blanca tenía algunas manchas grises tenues. Muchas impurezas permanecen demasiado pesadas o espesas para salir a través de la piel con el talismán. ¿Efectos secundarios? El anciano interrogado. Un dolor y una sensibilidad persistentes en el área afectada, respondió Li Sujin rápidamente. Además, ciertos componentes requieren limpieza y reemplazo con uso repetido. No es algo desconocido en nuestro campo, comentó suavemente el Elder Su, lo que provocó que la expresión de Li Sujin se iluminara. Muy bien. Una excelente exhibición, señorita, dijo, volviendo al guión que había usado en entradas anteriores. Por favor, retroceda. Lindy estaba feliz por su amiga. Incluso cuando había comenzado a tener algunos problemas para abrir meridianos antes de tener acceso a la sala blanca, solo podía imaginar cuánto ayudaría a otros a hacer el proceso medio más rápido. Li Sujin conseguiría un lugar en la secta interior con un proyecto como ese. Las presentaciones restantes transcurrieron con bastante rapidez. Jan Rensu, que ocupó el tercer lugar después de los preliminares de elaboración, presentó una serie de medicinas que aumentaron enormemente la tasa de crecimiento de las bestias espirituales de menor grado. El discípulo de segundo rango, un niño modesto llamado Du Feng, presentó una alfombra voladora. Bueno, volar era demasiado. Flotaba a una distancia determinada sobre el suelo y se movía al ritmo de un veloz caballo del tercer reino. Aún así, fue impresionante. Swansea, el discípulo de mayor rango, presentó sus construcciones. Lindy se alegró de que el descendiente ducal no participara en el torneo de combate. Los talismanes fabricados por Swansea funcionaban en conjuntos de 3 y se defendían reactivamente contra los ataques, casi como un arma de dominio defensivo. Sin embargo, con cada ataque que bloqueaban, se hacían más fuertes frente a técnicas del mismo elemento. Con suficientes conjuntos encadenados, afirmó que podían defender a toda una tropa de hombres o incluso el casco de un pequeño barco o la puerta de una fortaleza. Una vez finalizada la última presentación, el Elder Su anunció el final de las pruebas. Los resultados no se anunciarán hasta mañana. Lindy volvió a llamar la atención de Li Sujin cuando la multitud fue liberada para mezclarse con los discípulos y le ofreció a su amiga una sonrisa alentadora. Sin embargo, cuando ella y Su Ling se pusieron de pie, la atención de su amiga se desvió rápidamente por la llegada de un caballero mayor con una barba bastante lujosa, y él no era el único que hacía cola para hablar con su amiga. Bueno, supongo que causó una buena impresión, señaló Su Ling, mirando el espectáculo. Sujin no era la única con un grupo de cultivadores mayores que buscaban hablar con ellos, pero era una de las competidoras artesanales más populares. Lindy estaba feliz por su amiga, por supuesto, pero parecía que tendría que esperar algún tiempo antes de poder hablar con Li Sujin. Lindy simplemente tendría que visitar a su madre después de la reunión de esta noche. Felicitaciones, Li Sujin, dijo Lindy con una sonrisa mientras se acercaba a su amiga. Tuvieron que esperar un tiempo para comunicarse con ella, pero Lindy pensó que valía la pena ver a su amiga tan claramente feliz. No hay manera de que dejes de formar la secta interior con algo así. No quiero ser arrogante, objetó Li Sujin, pero no pudo ocultar por completo su sonrisa. Aunque parece haber sido bien recibido, continuó alegremente. Me alegro de que hayas tenido tiempo de ver a mi competencia, Lindy. Lamento no haber podido devolver el favor. Aún no te has perdido demasiado, dijo Lindy. Mi verdadera pelea será mañana, creo. Quería preguntarle a su amiga cómo habían ido las cosas con su familia, pero este no era el lugar para eso. El estado de ánimo de Sujin le dio la respuesta que necesitaba de todos modos. Dreptate. Es fácil olvidar lo fuerte que es esta chica, resopló Su Ling, mirando a Lindy. ¿Entonces resolviste el problema con las perlas? La volatilidad se ha reducido mucho, sí, respondió Li Sujin, juntando las manos. Sus consejos al respecto fueron invaluables. No me dejes aquí afuera, Lindy intervino secamente, prestando atención al empujón de Sixian para evitar que sus amigos entraran en conversaciones técnicas aquí. Por cierto, ¿cuánto tiempo estará la lista de espera antes de que pueda conseguir uno? Bueno, Li Sujin comenzó con una nota inquieta en su voz.
Su-Lin tosió en su mano, dándole a su amigo en común una mirada significativa. Pasará algún tiempo antes de que haya más dispositivos listos. La recolección de materiales requiere algo de tiempo, terminó Lee Soo-jin. Bueno, déjame saber si puedo ayudarte, dijo Lindy fácilmente. Me gustaría obtener un descuento si pudiera. Gracias, Lindy, respondió su amiga después de un momento. Me aseguraré de avisarte cuando preparemos la próxima expedición. Lindy levantó las cejas y miró entre sus dos amigos. ¿Expedición? ¿Qué han estado haciendo ustedes dos? La hermana mayor Bao proporcionó la dirección, así que Lee Soo-jin se alejó mientras Su-Lin la miraba a los ojos. Probablemente no sea el mejor lugar, dijo bruscamente la niña zorro. Por supuesto, dijo Lindy, disgustado, mirando a la multitud que los rodeaba. Me olvido de mí mismo. Por favor, no te preocupes, la tranquilizó Lee Soo-jin. Estoy deseando volver a pasar más tiempo contigo, Lindy. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos nuestras sesiones de estudio, ¿no? Lindy dijo que después de un momento, recordando esos primeros meses en la secta, estaba trabajando en los conceptos básicos del cultivo con Lee Soo-jin. Yo también lo esperaré con ansias. Con suerte, no será tan emocionante como la última vez que salí contigo, intervino Su-Lin secamente. Ojalá Lindy estuvo de acuerdo. Felicitaciones de nuevo, Lee Soo-jin. Aunque probablemente deberíamos seguir adelante. No queremos retrasar las cosas por mucho tiempo. Por supuesto, reconoció Lee Soo-jin. Te animaré mañana. Gracias, Lee Soo-jin, Lindy respondió formalmente, ofreciendo una reverencia apropiada. Adiós por ahora. Cuando ella y Su-Lin comenzaron a salir del edificio, la otra chica habló. Sabes, no creo que alguna vez me acostumbre a verte actuar así. Lindy dirigió su atención hacia Su-Lin sin girar la cabeza mientras salían del vestíbulo de entrada y entraban a la plaza. ¿Te molesta? Ya no, dijo Su-Lin. Así son las cosas, ¿no? Como el cambio de estaciones. Quizás debería empezar a leer los libros de Soo-jin sobre etiqueta. Siempre puedes juntar algunos puntos y contratarme como tutor el año que viene, bromeó Lindy, sin molestarse en ocultar su sonrisa. Vete a la mierda, respondió Su-Lin resoplando. Cuídate el año que viene, añadió. Planeo hacerlo, dijo Lindy. ¿Tú también, sabes? ¿Solo con imbéciles en cada esquina? Su-Lin se rió. Suena como en casa. No estarás solo. Lindy puso los ojos en blanco. Lo sé, dijo la otra chica, sacudiendo la cabeza. En cualquier caso, nos vemos luego, Lindy. Nos vemos, Lindy estuvo de acuerdo cuando se separaron en las puertas. Forja del Destino. Capítulo 199, Torneo 9. Cuando Lindy regresó al estadio del torneo, el sol estaba en camino hacia el borde del horizonte, pintando el cielo con los colores del atardecer. La autorización de los médicos de la secta interior que atendían el hospicio subterráneo llevó algún tiempo. Como uno de los ganadores y participantes continuos del torneo, a Xiulan se le proporcionó una habitación privada para descansar, a diferencia de los discípulos perdedores. Algunos de los discípulos perdedores ya habían sido puestos en libertad bajo la custodia de los familiares presentes, quienes serían responsables de cualquier problema causado por el discípulo liberado. Al resto solo se le permitiría irse después de que se completaran las semifinales. Lindy llamó levemente a la puerta de la habitación de Xiulan en el ala reservada para los participantes del torneo. Un momento después, escuchó la voz de su amiga invitándola a entrar y entró. La habitación estaba bien decorada, sus paredes de piedra y el suelo estaban revestidos con madera finamente pulida suavizada por la decoración. Una pequeña ventana situada en la pared más alejada iluminaba la sala, ofreciendo una vista del recinto del torneo a pesar de la posición subterránea de la sala. Los únicos muebles eran una pequeña mesa auxiliar, una cama estrecha pero de aspecto cómodo colocada contra la pared más a la derecha y un par de sillas acolchadas, una en la esquina y otra cerca de la cama. Su amiga estaba sentada en la cama cuando entró, con la espalda apoyada en la cabecera, lo que la dejó mirando a Lindy. Su cabello colgaba suelto hasta los hombros y, en lugar de sus vestidos habituales, vestía una suave túnica plateada similar a las que Lindy había usado a principios de año. Solo tú seguirías luciendo bien después de un partido como ese,
bromeó Lindy mientras cerraba la puerta detrás de ella. Como si quisiera permitir que algunas heridas estropearan mi aplomo, Siulan respondió con un olfateo altivo, dejando a un lado el libro que había estado abierto sobre su regazo. Estoy segura de que mi enemigo fue el peor, con diferencia, añadió con una sonrisa cruel. Me pregunto si tendrá que afeitarse la cabeza para arreglar todo ese cabello quemado. Lindy se rió y se sentó en la silla cerca de la cama. Lamentablemente no, dijo Siulan con un puchero exagerado. Hay muchos elixires para ese tipo de cosas. Entonces su sonrisa se volvió astuta. Por otra parte, no fui el único que me infligió heridas hoy. ¿Con qué facilidad te metiste debajo de la piel de esa chica Chu? Bueno, no era una debilidad difícil de explotar, señaló Lindy. Todavía no estaba segura de cómo se sentía acerca de sus declaraciones en ese partido a pesar de todo lo que había sido fácil hacer en ese momento. Ella no dijo nada en lo que no creyera, pero habían sido deliberadamente incendiarios. Oh, en efecto, Siulan se rió. Aún así, es bueno verte sumergiendo los pies en ese tipo de combate. Quizás pueda darte clases particulares el año que viene, añadió alegremente. Lindy sonrió ante el entusiasmo de la otra chica por haber llegado a la secta interior. Quizás. Después de todo, los amigos deberían ayudarse unos a otros, dijo a la ligera. ¿Estarás bien para los partidos de mañana? Normalmente, esas heridas me dejarían postrado en cama durante varios días, reconoció Siulan. Sin embargo, la secta hace uso de mayores recursos en casos como este, por lo que estaré bien por la mañana. No creerías la picazón, se quejó, arrancando los dobladillos de su bata con movimientos nerviosos. Lindy sospechaba que la picazón sería la menor de sus preocupaciones si hubiera sufrido las heridas que había visto sufrir a Siulan. Estoy segura de que sobrevivirás de alguna manera, dijo ella en cambio. Siulan tarareó en señal de acuerdo. ¿Dónde has estado, por cierto? Casi esperaba que estuvieras flotando junto a mi cama cuando me desperté, bromeó, acomodando sus manos en su regazo. Había pensado dejarle eso a tu familia, respondió Lindy. Estoy seguro de que tu madre deseaba hablar contigo. Ella lo hizo, admitió Siulan, una compleja mezcla de emociones en sus ojos. Pero no respondiste mi pregunta. Quería ver las presentaciones de los artesanos, explicó Lindy, dejando pasar la incomodidad de su amiga. Li Sujin seguramente se unirá a nosotros en la secta interior. ¿Ese ratoncito? Siulan aclaró con una pequeña mueca. Tiene más mordisco del que te imaginas, dijo Lindy con ligereza. Pregúntale cómo les ha ido a Sujia y sus amigos. Se sintió un poco mal por revelar algo de lo que Li Sujin no estaba orgullosa, pero quería que sus amigos fueran amigos o al menos que no se criticaran entre sí. Había que atacar donde había oportunidad. Ya veo, dijo Siulan, estudiando la expresión de Lindy. Bueno, ya me he equivocado antes. Si ella tampoco se queda atrás, admitiré que tu ojo es el mejor en este asunto. Te lo pediré, dijo Lindy juguetonamente. Pero hablando en serio. Felicitaciones, Heo Siulan. Sabía que podías hacerlo. Por supuesto que podría, se jactó Siulan. No dejaré que me dejes atrás tan fácilmente, resopló, mirando a Lindy a los ojos. El silencio se extendió entre ellos antes de que ella apartara la mirada. Y realmente, no hay necesidad de ser tan formal en privado, y... Oh, ¿no te importa si te llamo Lan Lan ahora? Lindy preguntó con una sonrisa. Su amiga la frunció el ceño. Encontraré una manera de prenderte fuego, sin importar cuán finas sean tus defensas. Lindy se rió y se reclinó en su silla. Tú también lo harías, reflexionó. Lo siento, Siulan, pero tenía que hacerlo. Te iba a pagar por esas tonterías la próxima vez que lo vea, se quejó Siulan, cruzando los brazos. Después de eso se quedó con su amiga por un tiempo, charlando de cosas menores, pero muy pronto llegó el momento de irse. Siulan necesitaba dormir y Lindy tenía una reunión a la que asistir. Cuando salió del campo del torneo para reunirse con su señor, consideró la pregunta que su señor le había hecho ese mismo día a la luz de tener que enfrentarse a Ji-Rong a continuación, y si ella prevalecía contra él, a San Lalen al día siguiente. Estaba bien abastecida con todo lo que estaba fácilmente disponible y, en primer lugar, no tenía otras artes,
por lo que tuvo que recoger algunas cartas y que estaban cargadas con las construcciones del gusano de exhalación abisal y pedirle a su señor que cargara otra carta con sus técnicas, si Kai Renxiang estaba dispuesto. Las tarjetas y serán todo lo que necesito. Lindy terminó con una reverencia hacia su señor mientras se preparaban para abandonar la residencia de la secta exterior de la niña hacia los terrenos de los visitantes de abajo. Las cartas y podrían almacenar técnicas para su uso posterior, abriendo más opciones en una pelea. Ahora se estaban cayendo durante el uso. Las cartas que podían almacenar técnicas más potentes que las primeras artes del Reino Verde se volvieron rápidamente más raras, por lo que debería usarlas mientras pudiera. Ya veo, ¿tienes intención entonces de modificar tu estrategia habitual? Kai Renxiang preguntó distraídamente mientras salían y sus pies se levantaron del suelo un momento después. La luz que emanaba de su cabeza y hombros hacía que las sombras del atardecer parpadearan salvajemente. Lindy hizo lo mismo, deleitándose con la gran facilidad con la que podía mantener el vuelo en presencia de la otra chica. Solo deseo mantener abiertas mis opciones, dijo. Todavía no estaba muy segura de cómo abordaría exactamente su batalla con Hi-Rong, pero las construcciones de gusanos fueron efectivas para atrapar a un atacante cuerpo a cuerpo como Hi-Rong. Por lo general, eran demasiado caros para usarlos de la nada en sus partidos, pero en una tarjeta y con el gastado de antemano, serían una opción potencial. Espero que mi última petición no haya sido demasiado presuntuosa, añadió con cuidado. Kai Renxiang mantuvo la mirada hacia adelante mientras se elevaban silenciosamente hacia el pie de la montaña, mientras el aire fresco de la noche tiraba débilmente de los dobladillos de sus vestidos. Es inusual pero no inaudito. Te has ganado ese favor. Más bien, dadas mis restricciones de recursos, tal cosa es solo razonable. Permítame un momento para considerar cuáles de mis técnicas podrían complementar mejor sus habilidades. Lindy dejó escapar un suspiro de alivio casi silencioso. No estaba segura de si sería apropiado pedir una tarjeta y cargada con el arte de su señor, pero recordó que había librado una pelea contra Juan Da con la técnica de Meisen a principios de año. Ya veo. Entonces, ¿cuáles son sus planes para la reunión de su madre, mi señora? Primero nos presentaremos a mamá, por supuesto, respondió su señor mientras su trayectoria de vuelo comenzaba a inclinarse hacia abajo, hacia las luces centelleantes de las ostentosas tiendas de campaña y casas construidas en el área de visita. Se dirigían hacia la vasta construcción de seda blanca que ahora se encontraba a su cabeza. Después hablaré con aquellos dignatarios que aún no he tenido tiempo de visitar. No puedo dar un itinerario absoluto. Qué sorprendente, Lindy dijo a la ligera. Eso debe molestarte mucho. Tranquilo, Kai Renxiang estuvo de acuerdo, con una sutil nota amarga en su voz. Me atenderás durante toda la fiesta. Estoy seguro de que conoces la etiqueta requerida. Lo hago, Lindy la tranquilizó, reprimiendo la necesidad de suspirar. Esta iba a ser una noche larga, ¿no? Recuerda que esto es para tu beneficio, le recordó Kai Renxiang, mirando brevemente hacia atrás mientras se acercaban a la larga alfombra que se derramaba sobre el campo de hierba desde la entrada del gran pabellón de Kai. Las buenas impresiones sobre aquellos con quienes hablaré te serán útiles en el futuro. Lo recuerdo, dijo Lindy, reprimiendo un suspiro ante el recordatorio mientras se posaban en la alfombra. Lo hice bien ayer, ¿no? Supongo, Kai Renxiang lo permitió. Simplemente no te dejes llevar, añadió con un pequeño toque de humor seco. Lindy contuvo una queja mientras se alisaba el vestido. Ella no era tan mala. Los dos entraron al pabellón un momento después, los dos guardias flanqueaban la entrada saludando e inclinándose al unísono, con su armadura pulida y sus cascos de plumas blancas brillando en la resplandeciente luz que irradiaba desde el interior. El interior del gran pabellón casi la dejó sin aliento. En el centro había una gran fuente de mármol, con agua subiendo y bajando en caños brillantes desde las bocas de dragones entrelazados, escogidos con detalles realistas en su centro. Fuentes más pequeñas también salpicaban el terreno, y de las aguas espumosas surgían arcoíris relucientes que arrojaban luz cambiante sobre la multitud que se encontraba debajo. El pabellón estaba bien amueblado con largas mesas que gemían bajo el peso de las delicias que cubrían la parte trasera de la tienda y sofás y sillas bien tapizados ocupados por la nobleza conversadora que rodeaba las distintas fuentes.
En el extremo izquierdo de la carpa, había un escenario elevado donde una hermosa mujer con un vestido de muchas capas tocaba una melodía serena en un arpa tan grande como su cuerpo. A ambos lados de ella actuaban una pareja de bailarines con pañuelos de seda, con los movimientos de sus extremidades y los abanicos de seda en sus manos perfectamente simétricos. Lindy no tuvo mucho tiempo para observar las festividades. Kai Renxian continuó avanzando sin pausa. Lindy se concentró en mantener la distancia y la pose adecuadas, 2 pasos detrás de su tumbona y ligeramente a su izquierda, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y la espalda recta, con las manos entrelazadas al frente. La pose todavía se sentía un poco incómoda ya que ella era mucho más alta que Kai Renxian, pero eso realmente no se pudo evitar. Se le erizaron los pelos de la nuca a medida que avanzaban, intercambiando saludos educados a medida que avanzaban. Ahora estaba más acostumbrada al derroche de sensaciones espirituales, pero incluso aquí, entre tantos nobles, podía sentir la presencia de Kai Cenua cayendo sobre ella, con un peso opresivo sobre sus hombros. La situación se hizo más intensa cuando llegaron a la propia duquesa, reclinada en una larga y lujosa tumbona acolchada junto al ministro Diao. Lindy se estremeció cuando esos charcos vacíos de resplandor incoloro que servían como ojos de la mujer cruzaron su rostro, agachando un poco más la cabeza. La duquesa aparentemente se había desprendido de la capa más externa del vestido que había usado esta mañana, dejando expuesta la piel pálida parecida al mármol de sus hombros, aunque las sedas flotantes y el encaje que quedaron dejaron su figura ambigua y de buen gusto. Mientras Kai Renxian se inclinaba suavemente ante su madre, Lindy hizo lo mismo, su inclinación mucho más baja, por supuesto. Le tomó un momento desviar su atención de la duquesa y notar que la mujer no estaba sola. Sentados en un amplio arco a su alrededor había muchísima gente que ponía muy nervioso a Lindy. A su izquierda estaban sentados Bai Susen y Bai Meisen, el mayor de los cuales los estudiaba con frialdad sobre el borde de una taza de té y el menor no le prestaba atención. A su derecha había un par de figuras muy vestidas con anchos sombreros con estampado de care y sentadas en sillas individuales. Probablemente esos serían los almirantes Swan de los que había oído hablar. En la parte inferior del arco estaban Wozi y uno de sus guardias, y frente a él había un enorme oso de un hombre con cabello rojo salvaje y una barba corta del mismo tono, con sus brazos desnudos y musculosos arrojados casualmente sobre el respaldo de su sofá. Era difícil no sentir que todos los ojos estaban puestos en ella, incluso si sabía que en realidad estaban mirando a Kai Renxian. «Saludos, madre», dijo Kai Renxian. «Tu humilde hija se presenta para tu inspección». «Así es», respondió Kai Cenua. La luz de su mirada cayó sobre la espalda de Kai Renxian y proyectó su rostro en sombra. «Veo que sigo usando el mismo estilo. De verdad que deberías hacer algo diferente de vez en cuando, señorita». Esa mirada austera tuya, la duquesa suspiró, apoyando la mejilla en una mano. Lindy hizo todo lo posible para no temblar nerviosamente. Esta conversación no era una que le hubieran enseñado a esperar en este tipo de situación. Afortunadamente, su señor parecía más preparado para las declaraciones de su madre. «Mis disculpas, madre», dijo uniformemente, manteniendo su arco perfecto. No sentí que tuviera el tiempo ni la habilidad necesarios para realizar cambios valiosos en sus diseños. Supongo que sí. Entonces tendremos que tener un pequeño tiempo madre-hija esta noche. Estoy seguro de que lucirás impresionante mañana, dijo Kai Cenua. Lindy no pudo evitar sentir una punzada de lástima por el temblor casi invisible en las manos de Kai Renxian que se produjo a raíz de esas palabras. Pero estoy siendo grosero. Levanta la cabeza y saluda a nuestros invitados. Lindy enderezó cuidadosamente el ritmo después de su lieje, pero mantuvo los ojos bajos como era apropiado dada la compañía. Siguiendo el ejemplo de Kai Renxian, ofreció arcos menos profundos a cada uno de los grupos de invitados por turno. «Homenajeados invitados, muchas gracias por asistir», entonó Kai Renxian. «Como usted sabe, soy Kai Renxian, y esta es mi sirvienta y asistente, la baronesa Lindy. Espero que todos hayan disfrutado de su estancia en Emerald Seas hasta ahora». Wozi sonrió, inclinando la cabeza a cambio mientras respondía primero. «El viaje valió cada paso, se lo aseguro, Lady Kai. La belleza de tu hogar es incomparable». El gigante pelirrojo soltó una carcajada bastante grosera, inmovilizando al vástago Wu con una mirada de diversión.
El entretenimiento ha sido un poco deficiente, dijo Calvicie, el hombre parecido a una montaña. Tu chica dio lo más parecido a un espectáculo divertido, wow. Tu generación más joven está decayendo, Bai Susan. La mujer antes mencionada le disparó al hombre pelirrojo el tipo de mirada que Lindy solo había visto en los rostros de las mujeres ricas que se encontraban con la suciedad de la calle. Tan grosero como siempre, veo, Senpo, Bai Susan replicó fríamente. Mi sobrina tiene un corazón bondadoso. Esto no es en absoluto un defecto de moderación. Lindy tuvo que luchar para mantener su expresión uniforme en esa declaración. Bai Mason era su mejor amiga, pero llamarla amable. Ahora, no te distraigas ahora, Kaiseno intervino suavemente, levantando una taza hacia sus labios. El cristal transparente de sus manos brillaba y el líquido de color arcoíris que contenía se movía hipnóticamente. Está saludando a mi hija, no expresando viejas quejas. Lindy tuvo que luchar para mantener los hombros rectos mientras el peso del aura de la mujer aumentaba. Senpo le sonrió a la duquesa. Como dices, matriarca, se rió. Joven Kai, espero con ansias tus partidos en el futuro. Parece que la joven Geo al menos dará pelea. Luego lanzó una mirada astuta hacia el vástago Wo. Después de todo, las damas de Golden Fields están en su mejor momento cuando intentan matarte. Me aseguraré de llevar su cumplido a casa, Sir Zeng, respondió Wosi con suavidad, cruzando sus brazos desnudos sobre el excelente chaleco que llevaba. Mi tía seguramente se alegrará de que la recuerdes. Bai Susan ignoró el juego secundario de los dos hombres para mirar directamente a Kai Renxian, y solo miró brevemente a Lindy. Lo has hecho bien, jovencita, a pesar de algunos obstáculos iniciales. Estoy segura de que le darás a mi sobrina una buena pareja, dijo, apoyando brevemente su mano sobre la de Mason mientras hablaba. Espero enfrentarte en el campo de batalla, Lady Kai, dijo Mason suavemente, inclinando la cabeza muy ligeramente hacia la otra chica. Estoy seguro de que no veremos una vista más impresionante este año, estuvo de acuerdo Wosi, poniendo fin a su concurso de miradas con Zeng. Tus palabras son demasiado amables, respondió Kai Renxian en el silencio que siguió. Me aseguraré de no decepcionar ninguna de tus expectativas. Usted ha estado muy callado, Sir Swansea, Sir Swansea. No me digas que has caído en letargo sobre nosotros, dijo Kai Senua. ¿Has estado disfrutando de las festividades? No, oh radiante, habló el más a la izquierda de los hombres fuertemente camuflados. Su túnica lo ocultaba casi por completo de la vista, el espacio entre su cuello alto y rígido y el borde inferior de su sombrero solo lo suficiente para dejar visibles sus tormentosos ojos grises, junto con una franja de carne pálida marcada por escamas negras. Mi hermano y yo estamos de acuerdo. Tu gobierno ha sido una gran bendición para esta tierra cansada, dijo el otro, con la voz más suave que la de su hermano. Aunque lo admitimos. Que la danza de las extremidades y las espadas no nos interesa, terminó su hermano. Lindy se puso rígida cuando su mirada cayó sobre ella y la visión de un mar azotado por la tormenta, espumoso y violento, brilló ante sus ojos. Este es el lugar más curioso donde la mano de tu hija encontró a un hermano en estos climas del sur. Es un asunto que la secta preferiría que no se transmitiera abiertamente, respondió Kai Senua sin problemas, ahorrándole la necesidad de intentar explicarlo. En ese caso, tendremos que compartir palabras con el venerable Joanne, dijo el hermano más a la derecha, dirigiendo también su mirada hacia Lindy. Este esperará no tener que informar a la joven del honor que ella tiene. Lindy hizo una reverencia más profunda. Zengi es precioso para mí. Lo he sacado de su huevo con diligente cuidado. No pretendo darle nada más que lo mejor de mí. Zengi, preguntó el hermano más a la derecha, con su voz severa sonando ligeramente desconcertada. Ya veo. Las mejillas de Lindy se sonrojaron. Es. Ah, su nombre, de repente, el juego de palabras no parecía tan divertido. Está bien, joven espectro, respondió el hermano más a la izquierda. No te preocupes por esas cosas. Ja. Así que incluso los Swan tienen sentido del humor. Qué sorprendente, Senpo se rió y miró brevemente a Lindy. Como siempre, confundes reserva con falta de humor, dijo Bai Susan con un olfateo. Kai Senua sonrió débilmente y sus ojos radiantes se estrecharon.
Bueno, hija mía, estoy satisfecha con tu saludo. Estás despedido por el momento. Cuida a nuestros demás huéspedes y asegúrate de que consideren aceptable nuestra hospitalidad. Kai Renxian se inclinó profundamente ante su madre una vez más. Como tú mandes, madre. Fue un honor para mí poder saludar a invitados tan estimados. Damas Bai, Sir Zheng, Sir Xuan, Sir Wu, por favor discúlpenos. Forja del Destino. Capítulo 200 Torneo 10. Cuando dejaron atrás a Kai Zenua y a los invitados de mayor rango, Lindy se permitió un pequeño suspiro de alivio cuando el peso sobre sus hombros disminuyó. El solo hecho de permanecer allí en su presencia había sido estresante. Que su mejor amiga la ignorara por completo tampoco se había sentido bien. ¿Necesitas un momento? Kai Renxian preguntó, deteniéndose para mirar a Lindy. No, estoy bien, Lindy la tranquilizó. Por favor, no te demores por mi cuenta. Lo último que quería era que la otra niña le diera a su madre un motivo de queja. Kai Renxian respondió con un pequeño gesto, girando la mirada hacia adelante una vez más y reanudando su camino de regreso hacia las partes más concurridas del pabellón. Las siguientes horas transcurrieron en un borrón de nombres y rostros mientras Kai Renxian recorría la lista de invitados, intercambiando bromas y charlas informales. Lindy encontró ocasión de hablar mucho menos que su señor, pero de todos modos, mantener la máscara de rígida cortesía y sumisión era agotador. Fue como volver a estudiar derecho. Estaba segura de que iba a olvidar a la mitad de las personas que había conocido esta noche, aunque solo fuera por la insulsez de los intercambios de memoria que se produjeron entre ellos y Kai Renxian. ¿Cómo fue posible que tantas personas, que ella podía sentir que eran todas únicas, con sus auras un derroche de color e imágenes, pudieran convertirse en las mismas multitudes sin rostro? Sixian comentó casualmente mientras Lindy se dirigía a tomar un refrigerio. Kai Renxian había notado su atención errante y la había puesto a la tarea de recuperar bebidas para ambos. Ella estaba agradecida por el descanso. Lindy pensó con tristeza mientras observaba la variedad de mezclas de té, sidras y vinos regados disponibles. Sixian admitió. Lindy hizo su pedido al asistente. Kai Renxian podía tomar su té, Lindy prefería algo frío. Brevemente, se preguntó si había desarrollado eso a partir de su asociación con Sekin. Fue un pensamiento a regañadientes. Sixian reflexionó en respuesta a su estado de ánimo. Las reflexiones de Sixian se desvanecieron en sus pensamientos mientras Lindy regresaba hacia el faro que era el aura de Kai Renxian, 2 tazas en sus manos. Atravesar a la multitud era algo natural. El reconocimiento verbal de las personas con las que se escabullían no lo era tanto, pero se estaba acostumbrando. Sin embargo, cuando se acercó a su señor, hizo una pausa al ver la empresa en la que se encontraba ahora Kai Renxian. Ya no hablaba con los funcionarios vizcondes con los que la había dejado, sino con uno de los almirantes Swan, indistinguible de su hermano. Lindy contuvo una mueca. Con suerte, podría evitar una situación en la que quedara claro que no podía distinguirlos a ambos. A menos que Sixian. Sixian respondió a su pregunta tácita. No es inesperado, pensó Lindy con tristeza, reanudando su paso hacia los dos. No serviría quedarse aquí boquiabierta, ella simplemente terminaría luciendo grosera de esa manera. Entonces, fijando su expresión en una de agradable sumisión, Lindy regresó al lado de su señor. Mis disculpas por mi interrupción, Lady Kai, almirante Swan dijo recatadamente mientras se giraban ante su aproximación, bajando la cabeza en proa. Su petición, mi señora, añadió, sosteniendo la bebida que Kai le había enviado a recuperar. Gracias, Lindy, dijo cortésmente la chica más baja, aceptando la taza de té humeante. Almirante Swan por favor continúe. Lindy cayó apropiadamente un paso detrás de su señor mientras la atención de la otra chica volvía a centrarse en el invitado de alto rango. Ya he hablado suficientes palabras del avaro Jin, respondió el hombre, mirando brevemente a Lindy. Mi hermano y yo confiamos en que los canales marchitos que unen los grandes mares boscosos con los puertos del norte verán sus bloqueos desmoronarse. Haré todo lo que esté a mi alcance para garantizarlo, si mamá decide confiarme tal responsabilidad, respondió Kai Renxian de manera uniforme. Y hablaré con el Bao sobre el asunto en cualquier caso.
Estamos agradecidos, dijo el hombre fuertemente encapuchado, con el sombrero ligeramente inclinado al asentir. Traicionero es el mar del imperio cuando se navega solo. Como usted dice, almirante Swan, dijo Kai Renxian. Mi honorable madre entiende el valor de los lazos fuertes en tiempos difíciles, y he sido testigo personal de la estabilidad de su casa. La cría, el hombre mayor se rió entre dientes, su risa era poco más que un sarpullido. Sí, mi sobrino nieto ha superado la medida que le pusieron los ojos de los mayores. Había un brillo de diversión en sus ojos gris tormenta. Es la esperanza de este anciano que la joven señorita le ofrezca apoyo a su vez. Swansea es un aliado valioso, coincidió Kai Renxian. Sería un placer hacerlo. Lindy evitó inquietarse por un esfuerzo de voluntad mientras ambos hablaban, manteniéndose alerta al notar subrepticiamente los rostros de los invitados que pasaban cerca. No pudo relacionar los nombres con la mayoría de ellos, pero pensó que de todos modos sería una buena práctica. Tuvo cuidado de no dejar que su atención se desviara demasiado y se alegró de ello cuando la mirada del almirante Swan se volvió hacia ella. ¿Y tú, pequeña baronesa? El hombre preguntó. Escucharía tus pensamientos sobre el joven. Los ojos de Lindy se abrieron marginalmente. ¿Por qué le preguntaba? Ella conocía a Swansea, pero apenas se conocían bien. Sir Swan es un joven dedicado y trabajador, dijo con solo una ligera pausa. Si bien no hemos tenido muchas oportunidades de hablar, él me ha brindado consejos útiles sobre el tema del cuidado de Sengui. Es un buen aliado y un orgullo para tu casa. Kai le dio una leve mirada de aprobación con el rabillo del ojo, por lo que no lo había arruinado demasiado. Aún así, no pudo evitar sentir que el mayor de los Swan parecía ligeramente decepcionado, lo cual era alarmante. Sin embargo, no había señales de ello en su voz cuando habló a continuación. Sí, el precioso, se rió entre dientes, haciendo que Lindy se sonrojara. Quizás tus alas deberían llevarlos a ambos al norte en el futuro. Al niño le vendría bien conocer a sus parientes. No tendría ninguna objeción, intervino Kai Renxian sin problemas. Necesitaría solicitarle que no tome prestado mi anticipo por mucho tiempo, almirante Swan. No soy un ladrón, resopló el hombre mayor, mirándola de nuevo. Sin embargo, debo expresar mi decepción por la falta de rigor de mi sobrino nieto en algunos asuntos, dijo el hombre con un suspiro. Tus palabras son demasiado amables. Me encantaría visitar sus tierras junto a Sengui en el futuro, dijo cortésmente Lindy. No merezco tal atención. HMPH. Este baile de Sutron puede resultar agotador, gruñó Swansea, mostrando un poco de irritación por primera vez. Quizás para aquellos que no tienen vista, tus palabras puedan ser ciertas. Los presagios giran alrededor de este lugar, formando las semillas de un huracán, y sin embargo te veo claramente en medio de los vientos que se acumulan. Tanto Starchild como Moonwraith no conocerán un futuro sencillo. Lindy se tragó profundamente las siniestras palabras y compartió una mirada incierta con Kai Renxian, quien respondió con cuidado. Mi sirviente y yo le agradecemos por compartir su vista, almirante Swan. Agitó una mano, sacudiendo muy levemente la cabeza. No agradeceré tal predicción, dijo, volviendo su atención a Kai Renxian en su totalidad. Permítame elogiar la agudeza de sus ojos una última vez, jovencita Kai. Sin embargo, este debe atender otros asuntos. Tomaré en serio sus amables palabras, almirante Swan. Por favor, disfruten el resto de la noche, dijo Kai Renxian, inclinándose por la cintura mientras el hombre mayor se despedía. Lindy dejó escapar un suspiro mientras desaparecía entre la multitud, mirando la taza de sidra que ella sostenía, que ahora se calentaba en sus manos. ¿Debería preocuparme? Kai Renxian frunció el ceño y se detuvo para finalmente tomar un sorbo de su taza. Las adivinaciones sobre el futuro lejano no son fiables, dijo en voz baja. De todas formas, ¿no sabías que el camino que elegiste para seguirme era traicionero? Lindy asintió. Supongo que entonces debería estudiar las costumbres del norte, dijo, cambiando de tema. En el futuro tal vez, respondió su señor, girándose para guiarla a otra parte del pabellón. Una visita sí está muy lejos y el presente aún exige vuestra atención.
Por supuesto, dijo Lindy, enderezando los hombros y preparándose mentalmente para volver a un estado de educada insulsez. ¿Cuál es nuestra próxima cita? El señor Sub respondió Kai Renxian. Necesitaré tu presencia solo por un corto tiempo más, Lindy. Lindy cuidadosamente no expresó su gratitud por eso, simplemente asintió en respuesta. Sería bueno salir de aquí. Aunque ya se estaba acostumbrando, la presencia de tantos cultivadores poderosos todavía le causaba un leve dolor de cabeza. Muy pronto, Kai Renxian cumplió su palabra, la despidió por la noche y regresó con su madre. Al mirar la espalda de la otra niña a medida que avanzaba, Lindy deseaba poder ofrecer algunas palabras de consuelo, pero no había ninguna que pudiera decir en un lugar tan público dada la razón de los hombros rígidos y la expresión vacía de la niña. Mientras se alejaba volando hacia la noche, poco más que un trozo de sombra pasando bajo las estrellas, Lindy no pudo evitar reflexionar sobre ello. Durante mucho tiempo había sentido mucho resentimiento hacia su madre por la mentalidad injusta de un niño, pero una parte de ella nunca había dudado realmente del afecto que la mujer sentía por ella. Sin embargo, a pesar de todo lo impotente que era, en el pasado y especialmente ahora, Lindy no podía confiar en ella. El pensamiento era amargo, pero Lindy no pudo evitar pensarlo. Kai Renxian, aunque su madre era fuerte, tan fuerte como era posible ser y aún así caminar por el mundo material. Solo un puñado de personas podrían siquiera cuestionar su autoridad, y mucho menos obligarla a hacer algo. Lindy envidiaba eso, al menos un poco. Sin embargo, no podía envidiar a Kai Renxian, después de haber mirado a esa mujer a los ojos. ¿Quién podría siquiera distinguir entre afecto y crueldad viniendo de algo así? Entonces, cuando aterrizó sin hacer ruido ante las puertas de la casa que había arreglado para su madre y pasó sin decir palabra por el guardia de la secta en la puerta, Lindy solo sintió un leve alivio. El ligero hormigueo de la formación de alarma de la casa pasó mientras ella entraba, reconociendo su y cayendo quieta, dando la bienvenida a su casa, tal como era. Siguió la tenue luz y el sonido del fuego hacia la sala de estar de la casa. Era una noche bastante fría para un mortal. Encontró a su madre sentada junto al fuego en una silla blanda, con un libro abierto en su regazo. Lindy vio el cansancio en los ojos caídos de la mujer mayor, pero también vio la determinación de permanecer despierta y la leve preocupación en las líneas de las comisuras de sus ojos. Muy deliberadamente, Lindy colocó su siguiente pisada para hacer crujir las tablas del suelo. «Perdón por llegar tan tarde, madre», dijo suavemente al entrar a la habitación. Su madre había mirado el sonido de su pisada y una leve sonrisa estalló en su rostro cansado mientras Lindy hablaba. «No hay nada de qué preocuparse, Lindy. Estoy segura de que asuntos importantes ocuparon tu tiempo», respondió con tristeza, cerrando el libro en su regazo mientras estaba de pie. «Eso es solo una excusa limitada», dijo Lindy con ironía, cruzando la habitación a pasos largos para envolver a su delgada madre en un abrazo cuidadosamente controlado. «Llegué a la secta interior, madre». Lin Kinch se estremeció ante el contacto repentino, como solía hacerlo, pero de todos modos, Lindy sintió que las pequeñas manos de su madre descansaban sobre su espalda. Me alegro por ti. ¿Eso significa que has ganado tu torneo? Ella preguntó torpemente. No exactamente, dijo Lindy, retirándose del abrazo después de otro momento. Yo y otras 7 personas hemos calificado para la secta interior. Ahora lucharemos para determinar nuestro rango inicial. Ya veo, dijo la mujer mayor, mirándola con cierta preocupación. Todavía me resulta extraño escuchar a mi hija hablar tan fácilmente de pelear. Ella se quedó atrás, sin saber cómo expresar su preocupación. Nadie sale lastimado demasiado, dijo Lindy, ajustando la verdad. Mi amiga Xulan tuvo lo peor hoy y estará bien por la mañana. Los médicos de la secta son muy hábiles. Por supuesto, respondió Lin Kinch, sonando aliviado. Hizo que Lindy se sintiera mal, pero no sirvió de nada entrar en detalles sangrientos. Solo angustiaría a su madre sin ningún motivo. ¿Son los duelos los que ocupan todo el día?, preguntó la mujer mayor, volviendo su atención al presente. No, admitió Lindy. He estado asistiendo a fiestas y conociendo todo tipo de personas, dijo con una mueca. Casi desearía que fueran más duelos. Tengo tantas cartas que escribir, absteniéndome de diferentes ofertas. Su madre sonrió, pareciendo más cómoda con este tema.
Ya veo. Me alegro de que vuestro señor esté cuidando de daros una base tan buena. ¿Ya tiene a alguien en mente para ti? Todavía no, dijo Lindy evasivamente. Ese tipo de cosas. Lo mejor es esperar. Solo seré más valioso en el futuro. Ella todavía se sentía un poco asquerosa al decir cosas así. Lin Kinch parecía pensativo. Supongo que sí. Creo que tuve un primo que despertó. Ella no fue arreglada de la misma manera que el resto de nosotros. Correcto, Lindy estuvo de acuerdo y buscó un cambio respecto del tema incómodo. Por cierto, ¿cómo va eso? ¿Ya has sentido algo? Ahora era el turno de su madre de parecer incómoda. Un cierto calor, un tiempo o dos, pero no más. Me temo que solo estás desperdiciando recursos. Nunca es un desperdicio, respondió Lindy con firmeza, mirando a los ojos de su madre. Unas cuantas piedras rojas fueron un costo insignificante para darle a la madre la oportunidad de vivir verdaderamente sana y bien. Ella le daría a su familia tanta salud y lujo como pudiera permitirse. Por favor, madre, sigue intentándolo. No quiero, ella miró hacia otro lado, sin terminar la frase. No desperdiciaré tu generosidad, dijo Lin Kinch en voz baja. Pero no hablemos de esas cosas, continuó con una débil sonrisa. Rock, esta y Jos. Cuéntame un poco de tus victorias. Lindy reconoció el esfuerzo por cambiar de tema. Ella había hecho lo mismo hace unos momentos, pero simplemente sonrió y lo aceptó. Tienes razón. No es necesario hablar de cosas pesadas en este momento. Puede que su madre no sea más que una mortal, pero sentada aquí junto al fuego, contando historias ligeramente embellecidas de los últimos días, descubrió que no importaba. Estaba contenta de tener a su familia de nuevo. Contacto. Forja del destino. Bono, el Ministerio de Integridad. Bono, el Ministerio de Integridad. Comercio, comunicación, derecho y asuntos espirituales. Estas 4 grandes instituciones han sido el baluarte del gobierno imperial desde la primera dinastía. Los numerosos empleados y funcionarios empleados por los ministerios han trabajado incansablemente a lo largo de los milenios para mantener la cohesión del imperio y la paz imperial, resolviendo los muchos conflictos que surgen entre las grandes familias y provincias del imperio y asegurando la ejecución eficiente de la voluntad del emperador o emperatriz, en todas sus tierras. Puede que sea demasiado directo. Reducir las implicaciones de la culpa para la nobleza. Mayor énfasis en cómo los ministerios ayudan y apoyan. Sin embargo, bajo el emperador Xi, se fundó un 5º ministerio. Dirigida por el entonces príncipe heredero An, poco después de su éxito en los mares Esmeralda del Sur, comenzó como una subdivisión del Ministerio de Derecho. El sabio príncipe imaginó al grupo como agentes facultados por el sello imperial no solo para simplemente interpretar la ley y asesorar a los señores feudales de una tierra, sino también para castigar graves violaciones de la voluntad imperial y el funcionamiento ordenado de la sociedad. En aquellos primeros días, el enfoque principal de la agencia estaba en cuestiones financieras. A lo largo de los muchos milenios de gobierno del imperio, es una triste verdad que muchas ciudades, pueblos y aldeas se habían vuelto laxas en el pago de sus cuotas al trono. La primera tarea, entonces, fue investigar la envejecida infraestructura del Ministerio de Comercio y encontrar dónde se había instalado la podredumbre en su peor momento y donde los problemas eran causados por individuos maliciosos y desleales. En verdad, fue un día feliz para la sede imperial cuando sus ingresos se duplicaron en cuestión de décadas, simplemente por realizar un simple mantenimiento. Por fin, los daños causados en los días de decadencia de la segunda dinastía se repararon, y este logro le valió al príncipe heredero muchos elogios. De hecho, a este logro se le puede atribuir el mérito de consolidar verdaderamente su posición como príncipe heredero, poniéndolo demasiado a la ligera. El Código Tributario Imperial era un pantano apenas coherente de lenguaje incoherente y excepciones especiales. Es un pequeño milagro que el trono acumulara algún ingreso antes de nuestras reformas. Cierto, pero irrelevante para el documento. La implicación de absoluta incompetencia y malicia en instituciones pasadas y presentes no funcionará bien, incluso en las condiciones actuales. Es mejor permitir que la culpa recaiga sobre la podredumbre generacional. Cuando el príncipe fue coronado emperador An, el mandato de la agencia se amplió para incluir otros crímenes.
Se erradicaron los abusos contra la población mortal, como las formas prohibidas de medicina y la investigación sobre cultivos. Se restringieron y desmantelaron las actividades de contrabando y los cultos prohibidos, y se castigó a los nobles desleales culpables de financiar o participar en esos crímenes. Un relato tan breve dados los horrores que desarraigamos. Parece irrespetuoso en cierto modo. Es desafortunado, pero es mejor que los métodos de cultivo prohibidos mueran en la oscuridad que se les preste atención. Todos recordamos cómo resultaron los asuntos del culto del crepúsculo cuando estalló el secreto. Ninguno de nosotros hizo nuestros juramentos de gloria. Que sean olvidados. En ese momento, con muchos miles de agentes y cientos de empleados directivos, la agencia se había expandido mucho más allá de los límites de una subdivisión. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, su carga de trabajo era abrumadora y se necesitaba más personal. Así fue que en el año 35 de su reinado, el emperador Han decretó la formación formal del Ministerio de Integridad y nombró a Sima Jiao como su primer ministro. Junto con esta ampliación vino un deber adicional. Si pudiera, eliminaría el nombre de ese hombre de nuestros registros. Traidor a la causa en la que pudo haberse convertido, sus obras todavía sentaron las bases para todo lo demás. A lo largo de la historia del imperio, ha estado plagado del surgimiento de descontentos y cultos espirituales, practicantes de formas de cultivo más repugnantes que todas las prácticas bárbaras excepto las peores, y otros males similares. Muchas eran historias de clanes y pueblos enteros borrados del mapa por individuos enloquecidos de gran talento que habían tropezado con la buena fortuna o el patrocinio de algún espíritu maligno. Tantos talentos perdidos. Lloro por lo que el imperio se ha perdido. Aunque muchos comenzaron con quejas legítimas, aquellos talentos que no podían contenerse una vez que probaban el poder y la venganza se convirtieron en bestias. No se puede culpar al ministerio por aquellos que se volvieron retorcidos. Estoy orgulloso de haberme desviado del camino de la venganza sin sentido y la búsqueda de poder. Saldrían, causarían destrucción y morirían con gran dificultad cuando las fuerzas del duque provincial cayeran sobre ellos. Muchos incluso intentaron erigirse en pequeños señores de la guerra o proclamaron que usurparían el trono mismo. Algunos, en zonas menos administradas del imperio, incluso mantuvieron reinos de bandidos de larga data evitando ser aplastados por las fuerzas ducales haciéndose incómodos de atacar. El Ministerio de Integridad fue la solución a este problema perenne. Resolvieron el problema no solo mediante la violencia, aunque se rumorea mucho sobre el ministro Sima, quien, se dice, acabó con el más grande de los reinos bandidos en una sola noche y mató al reino Violeta Loco Lugón, poniendo fin a su alboroto por venganza contra los pueblos del clan Cao y liberando a las mujeres unidas a él. No, la verdadera solución al problema fue la expansión del sistema de la gran secta por parte del sabio emperador An. El talento para el cultivo no se puede controlar por completo. Entre los altos linajes del imperio, el talento promedio está casi garantizado, pero los individuos de alto talento siempre han aparecido en los lugares más extraños. De ello se deducía, entonces, que la razón por la que tantas personas tomaban un rumbo oscuro en su vida residía en su falta de oportunidades. Si encontráramos a los talentosos y les proporcionáramos educación y un lugar en la sociedad, no habría más reyes bandidos mezquinos ni falsos emperadores. Correspondía al Ministerio de Integridad identificar a estos individuos antes de que sus caminos pudieran desviarse de la virtud. Es preocupante decir que muchos se opusieron a este decreto y a la apertura de las grandes sectas a los nacidos en común. Aunque es comprensible que los altos señores y damas no deseen que sus hijos se mezclen con individuos potencialmente peligrosos, es deber de la nobleza educar y cuidar al hombre común. Este deber ha sido a menudo descuidado, y los problemas, razonó el emperador An, surgieron de esta ilusión. Por lo tanto, correspondió al trono y al ministerio compensar este déficit. Para tranquilizar a la nobleza del imperio, el emperador An asignó a su propia hija, la princesa Xiang, que había asumido funciones en el ministerio, para dirigir y coordinar los equipos de adivinación y vigilancia de la primera generación de talentos comunes. El agente Xiang estuvo realmente entre nuestros mejores. Es una pena que no pueda ser emperatriz y ministra a la vez. Son sus esfuerzos los que salvaron a muchos de mis agentes de los caminos oscuros en los que se encontraban antes de ser convertidos y reclutados en el ministerio. Aprobaría alguna ampliación de esta parte del texto. Un mayor apoyo a las reformas de Empris sería un efecto secundario útil del documento.
Aún menos populares, pero que muchos argumentaron que eran igualmente necesarias, fueron las reformas dentro de los picos celestiales, que permitieron a los agentes del ministerio castigar a las familias de jóvenes nobles descendientes cuyo comportamiento poco virtuoso y grosero dañó la paz y la prosperidad del dominio del emperador. Esta parte del programa del ministerio sigue siendo polémica hasta el día de hoy, pero el repunte de la actividad económica en aquellas regiones donde se han frenado tales comportamientos muestra su eficacia. Las miradas en los rostros de aquellos pantalones de seda cuando sus rabietas infantiles empezaron a tener consecuencias reales. Siempre atesoraré los recuerdos. Atesoraré más las miradas de sus padres bramando cuando descubrieron que su pequeña tiranía había llegado a oídos del emperador. Sería impolítico mencionar más allá de esto, por satisfactorio que sea el deber. En conjunto, los programas del emperador parecen haber tenido éxito con solo unos pocos casos menores de violencia inaceptable. Pronto, nuevas baronías estaban surgiendo en todo el imperio, domesticando largas tierras en barbecho y trayendo aún más riqueza y recursos al trono y a las provincias a través de sus impuestos. A lo largo del reinado del emperador An, esta práctica resultó inmensamente valiosa para traer sangre nueva y talentosa al redil, por lo que las voces en su contra disminuyeron. Ahora, bajo el gobierno de la emperatriz Xian, se están considerando aún más reformas. En la actualidad, el Ministerio de Integridad ha dejado atrás gran parte del caos y el derramamiento de sangre. Como agencia de investigación, no tienen igual y buscan y resuelven problemas en la ejecución de la ley imperial. Bajo la supervisión del ministerio, se pagan impuestos, se mantiene el orden y se defiende la integridad del imperio. Una buena introducción. Envíelo de regreso para que los escribas lo trabajen más a fondo y prepárese para la documentación más formal. A sus órdenes, ministro. Extracto del primer borrador de un documento histórico para consumo público elaborado internamente por el Ministerio de Integridad.